Buenas tardes, nosotros venimos del CBT Juan Gutenberg. Estamos haciendo una entrevista acerca de la violencia. ¿Qué opina usted sobre la violencia? Pues malo. Bueno, a mí no me agrada la violencia. ¿Usted qué hace cuando sus hijos no le hacen caso o no la obedecen? Yo casi por mí aquí pues no, mis hijos no desde chiquitos pues, los enseñé a que no rezongaran, pues sí, ellos no fueron violentos de chiquitos. ¿Y por qué hace usted eso? Porque creo lo mejor para ellos, que no sean violentos. ¿Ha presentado un caso de violencia alguna vez? ¿Conoce a personas que sufran violencia? No, parece que no. Bueno, de mis alrededores, de mi familia, parece que no. ¿Cree que en una familia sea sano a los niños que crezcan con violencia? No, pues no es sano. Y por último, nuestra pregunta, ¿usted qué piensa acerca del tema de la violencia? ¿Qué pienso acerca Del tema de la violencia. Pues que no es bueno, no está bien de que la gente sea violenta. Eso a mí no me agrada. Bueno, eso fue por nuestra parte todo. Gracias por contestarnos las preguntas. Buenas tardes, venimos del CBT Juan Gutenberg haciendo una entrevista acerca de la violencia. ¿Qué opina usted sobre la violencia? Pues que ahorita hay mucha violencia, ¿no? En las calles, muchos asaltos y que debería de estar más vigilado la colonia. ¿Usted qué hace cuando sus hijos no la obedecen o se portan mal? Les pongo un castigo. ¿Y por qué hace eso usted? Pues para que pues entiendan, ¿no? Y ahora sí que sepan las reglas que se deben de llevar en casa. ¿Ha presentado alguna vez un caso de violencia? ¿En la familia? Sí. ¿Conoce a personas que sufran violencia? Sí, muchas personas. ¿Cree que en una familia sea sano a los niños crecer con violencia? No, porque se vuelven violentos. Y bueno, por último, ¿usted qué piensa acerca del tema de la violencia? Pues que debería de haber más cultura, ¿no? sobre cómo tratar de evitar la violencia intrafamiliar, tan solo familiar y también en las calles, ¿no? Igual darles mejor educación a los hijos para que no crezcan con esa violencia. Bueno, esto sería por nuestra parte. Gracias. Buenas tardes, nosotros venimos del CBT Juan Gutenberg haciendo una entrevista acerca de la violencia. ¿Qué opina usted sobre la violencia? Pues creo que está afectando mucho a los chavos, ¿no? Y a todo el país. ¿Usted qué hace cuando sus hijos no la obedecen o no le hacen caso? Pues tratar de llamarles la atención. ¿Y por qué hace eso usted? Pues creo que la de la educación viene desde la casa y si ellos obedecen, pues realmente no podemos esperar que sean buenos. ¿Ha presentado un caso de violencia alguna vez? ¿Conoce a personas que sufran de violencia? ¿Cree que en la familia sea bueno para los niños que crezcan con violencia? Obvio no. ¿Conoce alguna institución o lugar donde se trate la violencia o se prevenga? Pues únicamente el DIF, por aquí. ¿Cómo cree que podemos evitar la violencia? Pues precisamente educando a los niños desde casa, ¿no? Y diciéndoles que no se metan con las demás personas. ¿Qué haría si un familiar suyo presentara una situación de violencia? Pues primero que nada denunciarlo y brindarle ayuda, tratar de llevarlo a un lugar donde se brinde esa ayuda. ¿Usted qué piensa acerca del tema de la violencia? Pues como te digo, está afectando mucho a los niños, a los chavos y pues realmente yo creo que es lo más difícil, ¿no? Tratar la violencia. Bueno, por nuestra parte todo, muchas gracias. Buenas tardes, nosotros somos de CBT Juan Gutenberg. ¿Qué opina sobre la violencia?
Pues no es nada bueno, ¿no? O sea, yo creo que hablando con palabras y se puede hacer entender tanto a los hijos como a la pareja. ¿Usted qué hace cuando sus hijos no le hacen caso o no le obedecen? ¿Qué hago cuando no me obedecen? Pues trato de hablar mucho con ellos, o sea, darles a entender las cosas con palabras. ¿Y por qué hace eso usted? Porque a mí no me trataron con violencia, por lo cual tampoco no me gusta golpear a mis hijos. Les hablo mucho con ellos. ¿Ha presentado un caso de violencia alguna vez? A mi hermana le pegaban físicamente. ¿Conoce a personas que sufran violencia? Sí. ¿Cree que en una familia sea sano que los niños crezcan con violencia? No, porque después ellos por eso dicen que son muy agresivos. ¿Conoce alguna institución o lugar donde se trate la violencia o se prevenga? En el DIF. ¿Cómo cree que podemos evitar la violencia? Teniendo más comunicación con nuestros hijos y nuestra familia. ¿Qué haría si un familiar suyo pasara por una situación de violencia? Pues hablar con él, que busque apoyo o ayuda para controlar su ira, ¿no? Bueno, esto sería por nuestra parte. Buenas tardes, Muchas nosotros venimos de la escuela Juan Gutenberg. Te venimos haciendo una entrevista. ¿Qué opinas sobre la violencia? Pues, pero yo soy una persona que está en contra de la violencia, de hecho. ¿Usted qué hace cuando sus hijos no le hacen caso o no la obedecen? Tenemos hijos. No tengo hijos. ¿Y por qué hace eso usted? ¿Qué? ¿Ha presentado un caso de violencia alguna vez? Sí. ¿Conoce a personas que sufran violencia? Sí. ¿Cree que en una familia sea sano que los niños crezcan con violencia? ¿Conoce alguna institución o lugar donde se trate la violencia o se prevenga? Sí. ¿Cómo cree que podamos evitar la violencia? Pues, ¿cómo se previene la violencia? Yo creo que todo viene de que te enseñan, ¿no? Ay, qué buen señor. Entonces, Pues creando conciencia a la gente. creando conciencia y tratando de controlarte en todos los aspectos, supongo. ¿Qué haría si algún familiar suyo pasara por una situación de violencia? Pues lo llevaría a un instituto para que lo ayude. ¿Usted qué piensa acerca del tema de la violencia? Es que sí es muy delicado. Bueno, yo sí me intereso mucho por eso porque pues soy como... No sé, no me gusta nada de eso, entonces me gusta ayudar más a prevenir la violencia, a hacerla. También depende del caso, ¿no? Esto sería todo de nuestra ¿Qué parte. opinas sobre Muchas la gracias. violencia? Sobre la violencia, pues, pésimo. O sea, no debe de haber violencia en ningún lado. O sea, ¿Usted qué hace cuando sus hijos no le hacen caso y no lo obedecen? dependiendo el detalle o el problema que tengan. Porque así como uno como mayor, ellos como jóvenes también tienen su modo de pensar diferente a uno. A lo mejor quién sabe qué tipo de cosa quiera de mí, el hijo o la hija, dependiendo cómo sea el problema. ¿Y por qué hace eso? Porque pues tiene que ser, ¿no? Es como un papá, ¿no? El papá tiene que ver qué necesidades tiene su hijo. Y si anda en malos pasos, pues bajarle un poquito la guardia, porque está bien si se va para arriba o se va para abajo, se acaba. ¿Ha presentado un caso de violencia alguna vez? Muchos en mi trabajo, sí, muchos, ¿Conoce a personas que sufran violencia? sí. ¿Cree que en una familia sea sano que los niños crezcan con violencia? No, pues no es sano. ¿Conoce alguna institución o lugar donde se trate la violencia o se prevenga? Pero venga, sí.
¿Cómo cree que podemos evitar la violencia? Pues eso ya depende de los, como siempre, de los papás. Los papás, dependiendo cómo educan a sus hijos y cómo se lleven con ellos. ¿Sí? Entonces, si el hijo es tremendo, hay que buscar la manera de, así como te volví a repetir, bajarle la guardia un poquito. Pues si es de lo peor, pues hay que buscar un lugar más fuerte para